desgastando y escociendo poco a poco. Hay una acepción a mayores de alienación que es la que tiene que ver con la locura. A los primeros médicos que eh, se dedicaron a hablar de las enfermedades mentales se los llama alienistas también. Había un movimiento que era el alienismo que básicamente constituye los primeros pasos de lo que era, de lo que luego fue la psiquiatría. Eh, Esto es un apunte a mayores dentro del mayor alcance fuera de los textos que le podemos dar a la palabra alien, que le podemos dar a la palabra alien. Esto ya parece más a la alienación, sí. Eh, Porque aunque esto no esté, vamos, al pie de la letra relacionado con, aunque esto no esté al pie de la letra relacionado con el tema marxista del trabajo, sí me parece buena idea que añadáis a esto en la medida que veáis que entra bien en vuestro discurso toda esta parte relacionada con la psiquiatría. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, os suelto un nombre, un señor francés que se llama Pinel. Este es el considerado como padre, digamos, del alienismo, es decir, de la protopsiquiatría. Este señor Pinel, vamos a ver que tengo la chuleta por aquí. Bueno, este señor, o no la tengo, sí, vivió entre 1745 y 1826. Sí, este nombre de Pinel es para añadir autores, en este caso ya ni siquiera autores de dentro de la historia de la filosofía, porque esto, como digo, es un médico y un protopsiquiatra, pero que si sabéis introducirlo bien, de cara, sobre todo, ya no a mí mismo porque os lo estoy soltando, sino de cara a selectivo, podéis, o sea, esto ya es una indicación práctica de alumno profesional, podéis introducirlo para que la persona que os esté leyendo, el corrector de selectivo, vea que tenéis una núcleo de referencias, un panorama de referencias muchísimo más amplio. Sí, para darle el pego, aunque sois más cultos de lo que probablemente ahora sois. Eh, Pinel, como digo, es un señor que vivió entre la segunda mitad del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX. Es decir, este señor ya nació y murió antes de que Marx empezara bueno, ahora mismo no me acuerdo cuándo Marx empezó a publicar su obra, pero digamos que lo que es la parte más suculenta de su obra es muy posterior, o posterior al menos, está más en los mediados del siglo XIX. En fin, que este señor ya dijo cosas antes. Y este señor era considerado alienista y la palabra alienación ya estaba flotando, vamos a decirlo así, en el aire porque aunque esté fuera de las referencias filosóficas, ya se hablaba de alienación, pero no se hablaba de alienación con respecto a los fenómenos del trabajo, sino que se hablaba de alienación como una especie de sinónimo de la locura. Esto, como digo, es algo que puede ayudaros a rellenar la pregunta de la alienación, a darle más cuerpo, a darle más contenido, a que sea más densa, intelectual y culturalmente más interesante, pero además para que tengáis en cuenta que esto no solo se refiere a las cosas que decía Marx en concreto, con respecto al trabajo, sino que, vamos, esta es una hipótesis que claramente yo voy a defender, voy a defender a muchas personas que ya la han mencionado, que es que hay una manera de entender ese trabajo alienante que está vinculado a lo que sería una protoidea de la salud mental en el siglo XIX, que ya empezaría a surgir a, a finales probablemente del XVIII, si cogemos estas cuestiones, estas, digamos, el abordaje teórico de Pinel, y que tiene que ver simplemente con la locura, ¿vale? Es simplemente otra capa más, además del tema ya más alienígena extraterrestre que os he mencionado, que es la alienación como locura, la alienación como amenaza a la salud mental, o para extender la problemática que Marx plantea con respecto al trabajo, la amenaza que supone el trabajo para la salud mental. Claramente esto no se puede mover en el mismo nivel que lo hacían los alienistas, es decir, los primeros psiquiatras. ¿Por qué? Porque estas personas hablaban de muchas enfermedades mentales, estaban empezando a definir lo que era la enfermedad mental. Y en estos casos es relativamente, digamos, inevitable que entre las enfermedades mentales aparezcan enfermedades mentales graves como es la esquizofrenia, y que se hubiese hablado de la esquizofrenia como, vamos a decirlo así, el prototipo de enfermedad mental. Entonces no podemos ir tan lejos como para decir que nuestra experiencia de insatisfacción y sufrimiento del trabajo nos pueda llevar a una alienación mental como una esquizofrenia, a tener alucinaciones auditivas, a escuchar voces o a ver cosas que no existen. Este no es el caso. Pero tenemos que tener en cuenta que esa misma palabra, la de alienación, sí que se estaba utilizando para esos procesos en la medicina y en el alienismo, en la protopsiquiatría, que por eso se llamaba alienismo, es decir, no ser uno mismo, pero no ser uno mismo no por el trabajo, no por ningún ser extraterrestre,
sino por tener una enfermedad mental que hacía que hace que la identidad de uno se rompa y que uno mismo no se sienta como uno mismo, sino que se sienta como otro. Y esta palabra otro también es muy, muy importante a la hora de entender el mismo ejemplo que os comentaba antes, por ejemplo, del alienígena. Es decir, un alienígena, un extraterrestre, es precisamente lo otro de nosotros, lo que no somos nosotros, lo absolutamente extraño a nosotros. Definir una enfermedad mental, como en el caso de la esquizofrenia, como una especie de sentirse ajeno a uno mismo, no deja de estar dando, digamos, merodeando, dando vueltas en el mismo tipo de idea, que tiene que ver con la desposesión de uno mismo, el extrañamiento de uno mismo, la sensación de estar fuera de sí, la infelicidad, la tristeza y coger ese conglomerado de ideas que, como digo, no solo las estaba enunciando Marx en una perspectiva laboral o de crítica al trabajo o a la economía, sino que había otras personas que las estaban utilizando a un nivel médico y hay otras personas que han seguido utilizándolas por coger la referencia más o menos pop que os he mencionado con respecto a las películas extraterrestres, en las que esos significados de lo que es alien, extraño, ajeno, otro, tienen tienen un hilo entre sí mediante el cual aluden a procesos que, digamos, en una reflexión, vamos a llamarle filosófica, podemos decir que están unidos y que hablan de experiencias muy importantes y muy básicas dentro de la vida de los seres humanos, no solo ahora, sino ya en el siglo XIX. A las experiencias de ajenidad, de terror, de miedo al extrañamiento, de sentirse ajeno a uno mismo, de sentirse fuera de sí, de sentir eso, bueno, todo lo que he dicho ya. Voy a interrumpirme aquí. Creo que aunque hay más cuestiones, voy a intentar articularlas en otro momento porque ahora no tengo tiempo a continuar más con esto. Veremos si me da tiempo a subir otros vídeos de Marx. Queda esto dicho sobre el tema de la alienación e intentaré profundizar en otros aspectos en los próximos días. Un saludo.